El código genético consiste en la asignación de triples nucleótidos, codones, en el RNA mensajero mRNA a cada uno de los aminoácidos que forman una cadena polipeptídica. La replicación es el modo de perpetuar la información genética y asegurar una copia de la información en cada una de las células producidas por división. El primer paso es la transcripción. Consiste en una copia exacta de una de las hebras del ADN a ARN. La secuencia del ARN será exactamente igual a la del AN copiado, excepto por la presencia del uracilo en vez de la timina. El segundo paso, la traducción, implica la síntesis de proteínas haciendo el uso del código genético que identifica los aminoácidos específicos a partir de un conjunto de 3 bases. Los 3 procesos mencionados son procesos de polimerización, que pueden dividirse en 3 etapas: iniciación, elongación y terminación, definidas en cada uno por eventos concretos. Una célula eucariota, como las células del organismo humano, se caracteriza por tener compartimentos membranosos en su citoplasma, los llamados organelos, destacando el núcleo celular donde se encuentra el ADN, que constituyen el material genético de la célula. Las moléculas de ADN no se encuentran en el núcleo por sí solas, sino que se encuentran en forma de cromatina, una sustancia formada por macrocomplejos moleculares de ADN, proteínas y en ocasiones ARN. La función de la cromatina es fundamentalmente que empaqueta el ADN con diferentes estructuras en formación de fase ciclo celular. La cromatina posee posible que todo el ADN quepa en el núcleo, protege al ADN de posibles daños, modula la expresión genética y refuerza las moléculas de ADN durante la división celular cuando se someten a fuerzas de tracción. ¿Qué debemos saber acerca de los componentes fundamentales de los ácidos nucleicos? Primero que nada, los ácidos nucleicos están constituidos por la unión de numerosos nucleótidos. Cada nucleótido estará formado por un nucleósido y un fosfato. El nucleósido estará formado por una pentosa y una base nitrogenada. Después, tenemos dentro del componente ácido la estructura de fosfatos. Los fosfatos son sales o ésteres del ácido fosfórico. Tienen en común un átomo de fósforo que va a estar rodeado por 4 átomos de oxígeno en forma tetraédrica. Ahora vamos con el componente neutro. Es aquí donde tenemos la estructura de azúcares. Como ya lo sabes, el azúcar que comúnmente conocemos es la sacarosa, la cual está formada de una molécula de glucosa y una molécula de fructosa, la cual se va a obtener de la caña de azúcar y de la remolacha. Su capacidad de endulzar obviamente va a depender del tamaño de sus cristales. Los cristales que son más grandes se disuelven más lento y son mucho menos dulces. Ahora vamos con el componente básico, que es donde tenemos la estructura de las bases nitrogenadas. Aquí es donde se une al carbono 1 de la pentosa. Puede ser de dos tipos, ya sea púrica o pirimidínica. También tenemos la estructura de los nucleósidos, el cual es un producto de la unión de una base nitrogenada y una pentosa mediante un enlace glucosídico. Para poder evitar la ambigüedad de la numeración de la pentosa y la base, los átomos de la pentosa se nombrarán añadiendo una apóstrofe adicional. También tenemos la estructura de los nucleótidos. Es fundamental recordar que un nucleótido es la pieza básica de los ácidos nucleicos. También es importante recordar que el ARN y el ADN son polímeros formados por largas cadenas de los nucleótidos. Y un nucleótido va a estar formado por una molécula de azúcar, en este caso ribosa en el ARN, o también desoxirribosa
en el ADN, el cual será unido a un grupo fosfato y una base nitrogenada. Un ejemplo de los ácidos nucleicos son las moléculas de DNA y RNA, las cuales almacenan y transmiten información hereditaria. El DNA transporta la información hereditaria de la célula. Una molécula de ADN, ácido desoxirribonucleico, consiste en dos cadenas largas de polinucleótidos. Estas cadenas reciben el nombre de hebras de DNA y están compuestas por 4 tipos de subunidades, y ambas cadenas se mantienen unidas por la acción de enlaces de hidrógeno entre las bases de los nucleótidos. La pentosa de los nucleótidos de DNA es desoxirribosa, que se une a un solo grupo fosfato. La base puede ser adenina, citosina, guanina o timina. El RNA es un polímero, o sea, una cadena de 5 o más monómeros. Es un polímero lineal compuesto por 4 tipos distintos de subunidades nucleotídicas, unidas mediante enlaces fosfodiéster. Es diferente al DNA en 2 cosas. Los nucleótidos del RNA son ribonucleótidos. Contienen azúcar ribosa y no desoxirribosa. Contiene las bases adenina, guanina, citosina y uracilo, en lugar de la timina. El DNA siempre está presente en células como una hélice de doble cadena, y en cambio el RNA es monocatenario. Todo el RNA de una célula es producido por transcripción. Aquí podemos ver una representación esquemática. A la izquierda podemos ver al ácido ribonucleico, nuestro ARN. Vemos que esas barritas de colores son los nucleótidos, que están rodeados por el esqueleto ribosa-fosfato. Aquí podemos ver que la letra C es de citosina, la G de guanina, la A de adenina y la U de uracilo. Estos conforman los nucleótidos del ARN. A la derecha podemos ver que tenemos a la representación esquemática del ADN, nuestro ácido desoxirribonucleico. Aquí podemos ver que las barritas que están unidas son par de bases y que estamos rodeados por un esqueleto desoxirribosa fosfato. Aquí también podemos ver que la letra C es citosina, la G es guanina, A adenina y la T de timina, los que conforman los nucleótidos de nuestro ADN. Aquí podemos ver representaciones abreviadas. A la izquierda vemos la del DNA. Aquí vemos que se muestran la citosina, guanina, adenina y timina abreviadas. Y a la derecha vemos la del RNA, donde vemos que están ahí abreviadas la citosina, guanina, adenina y el uracilo. Estructura secundaria del DNA. La estructura bDNA. Esta es el ADN compuesto por 2 cadenas enrolladas en una hélice, la estructura que vemos más comúnmente hoy en día. Esta cadena doble tiene la peculiaridad que son complementarias, pues la adenina de una se une a la timina de la otra y la guanina de una a la citosina de la otra. Esta fue compuesta y postulada por Watson y Crick. Se basaron en la difracción de rayos X que realizaron Franklin y Wilkins y en la equivalencia de bases de Chargaff. Las reglas de Chargaff. Erwin Chargaff en 1950 determinó las cantidades relativas de cada base en varias muestras de DNA, es decir, la composición de base de las muestras. Tras un experimento, descubrió una relación numérica importante. Descubrió que la cantidad de adeninas siempre igual a la de timinas y el número de guaninas siempre igual a la cantidad de citosinas, lo que se ejemplifica en estas reglas. La proporción de adenina es igual a la de timina, por lo tanto, adenina igual a timina. A entre T igual a 1. La proporción de guanina es igual a la de citosina, G igual a C. Y G entre C igual a 1. Relación entre purinas y pirimidinas. Las purinas y las pirimidinas son bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son compuestos cíclicos formados por 2 o más átomos de nitrógeno, oxígeno y carbono. Las purinas y las pirimidinas forman el ADN y el ARN. El ADN es un nucleótido y este está compuesto por una base nitrogenada, pentosa y fosfato. El ARN es un nucleósido que está formado por una base nitrogenada y una pentosa. Las purinas son moléculas formadas por 2 anillos
Y aquí encontramos adenina y guanina. Y las pirimidinas son moléculas formadas por un anillo en donde encontramos citosina, timina y uracilo. Para formar un nucleótido, es decir, el ADN, se requiere la unión de una base nitrogenada y una pentosa. Esta unión ocurre por medio del enlace N-glucosídico y nos da como resultado un nucleósido. Al nucleósido se une un ácido fosfórico por medio de un enlace éster y nos da como resultado un nucleótido. Watson y Crick, modelo de doble hélice del ADN. Este modelo pretendía explicar la transmisión de información genética de una célula a otra. Este modelo fue creado por Watson y Crick en 1953 y para ello se basaron en datos experimentales como la regla de equivalencia de Chargaff, en donde dice que en todo el ADN adenina y timina es igual o cercano a 1 y citosina y guanina es igual o cercano a 1. Y también usaron la difracción de rayos X del ADN tomada por Rosalind Franklin, en donde se veían las dimensiones de la hélice y la disposición de sus moléculas. La estructura en doble hélice permite explicar el almacenamiento de la información genética y el mecanismo de duplicación del ADN. Esta cadena doble, dextrógira o levógira, según el tipo de ADN, adenina, timina o guanina, citosina, y va de extremo 3' y se enfrenta al extremo 5'. Complementariedad de bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas constituyen parte del ADN y estas son adenina, guanina, citosina y timina. Estas forman puentes de hidrógeno entre ellas respetando una estricta complementariedad, en donde adenina solo se aparea con timina mediante 2 puentes de hidrógeno y guanina solo se aparea con citosina mediante 3 puentes de hidrógeno. La complementariedad es la capacidad de las moléculas en la red y el ADN de combinarse con su complemento y esto permite que la célula copie la información genética. Repito, es adenina con timina y citosina con guanina. La complementariedad debe ser exacta y precisa porque esto determina la estabilidad para que se transmita la información de generación en generación y nos sirve como fuente de código de proteínas porque la cadena va en un sentido positivo. Antiparalelismo de las dos hebras. El antiparalelismo de las dos hebras es donde las dos hélices del ADN están en sentido contrario. Y esto se produce para que se pueda unir el ADN, es decir, para que el ADN se pueda enlazar. La dirección va de 5' a 3' y esta se da por la posición de los carbonos desoxirribosa con el grupo fosfato. Desnaturalización. Cuando se rompen las fuerzas de unión entre las dos hebras del DNA, estas acaban por separarse. Por tanto, el DNA desnaturalizado es de una sola hebra. La transcripción entre el lado negativo y el lado naturalizado se conoce como desnaturalización. La forma más común de desnaturalizar el DNA es por calentamiento. Otro agente desnaturalizante es el pH elevado, por lo que cambia en carga de algunos grupos que forman parte de los puentes de hidrógeno. Renaturalización. Una disolución del DNA desnaturalizado puede ser tratada de forma que recupere su configuración nativa. El proceso se llama renaturalización y se obtiene un DNA renaturalizado. Para que tenga un lugar de naturalización debe cumplirse 2 requisitos. 1. La concentración salina debe ser alta, para eliminar la repulsión entre los grupos de fosfato de las dos hebras. 2. La temperatura debe ser lo suficientemente elevada como para romper los 2 puentes de hidrógeno variantes en doble hebra de formas A y Z. El DNA estudiado se conoce como la conformación de B o B de DNA, pero existen otras 2 conformaciones que responden a otras medidas del paso de rosca y de separación de paredes de bases nitrogenadas. Esas 2 conformaciones aparecen cuando se somete a la célula a factores ambientales externos. En comparación a la forma B, la conformación A del ADN es más ancha y aplastada. Posee 11 pares de bases por cada vuelta de hélice y un paso de rosca de 28A. Su surco mayor es más estrecho y profundo, y su surco menor es más amplio y no es profundo. Tiene un diámetro de hélice de 2.55 nanómetros, y su unidad estructural es par de bases. Y en comparación a la forma B y A, la conformación Z del ADN se inclina hacia la izquierda y no de forma regular, sino en zigzag. Posee 12 pares de bases por vuelta y un paso de rosca de 45A. Su sentido de giro de la hélice es levógiro. En cambio, el de la forma B y A es dextrógiro. Su forma y tamaño es más estrecha y larga. Su surco mayor no tiene profundidad y su surco menor es estrecho y profundo.
Su diámetro de la hélice es de 1.84 nanómetros y su unidad estructural son 2 pares de bases. El ácido ribonucleico o ARN, al igual que el ADN, se compone de sucesiones de nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster. Los nucleótidos están formados por una base nitrogenada y un azúcar. En el ARN, el azúcar es una ribosa y las bases nitrogenadas son adenina, citosina, guanina y uracilo. Asimismo, el ARN es más flexible que el ADN, que puede ser tanto como una cadena simple como 2 cadenas unidas entre sí. La estructura secundaria de una molécula de ARN está sostenida por medio de puentes de hidrógeno entre nucleótidos, y estos pueden aproximarse a partir del conocimiento de la secuencia. Hablando de tipos de ARN, el ARNM o mensajero es la molécula que se forma al copiar la información del ADN en forma de cadena simple. Así viaja hasta el citoplasma, donde es traducido a proteínas. Aquí entra el ARNT o de transferencia, en donde cada codón de un ARNM es formado por 3 nucleótidos, es reconocido por un ARNT, que en concreto va acompañado de un aminoácido. Y finalmente, los aminoácidos se van uniendo formando la estructura primaria de las proteínas en los ribosomas, orgánulos celulares compuestos por ARNR o ribosómico mayoritariamente. Los cromosomas son estructuras que se encuentran dentro de las células y que contienen los genes de una persona. El ADN consigue una elevada condensación gracias a los diferentes niveles estructurales que éste presenta, aunque en todas las células eucariotas el ADN se empaqueta aún más gracias a su unión con las histonas. Actualmente sabemos que el DNA se une a las proteínas histonas para formar largas cadenas de nucleosomas que se pliegan y generan fibras de cromatina de 30 a 40 nanómetros de diámetro. Generalmente se considera que la cromatina se condensa durante la mitosis formando varios niveles de desarrollo helicoidal y que la fibra de 30 a 40 nanómetros es el elemento inicial del desarrollo. El DNA se encuentra asociado a 2 tipos de proteínas, las histonas y proteínas no histonas. Las histonas son proteínas de baja masa muscular relativa y muy básica. Las histonas se disponen en paquetes de 8 moléculas, octámero de histonas, constituidos por 2 ejemplares de 4 tipos distintos de histonas, H2A, H2B, H3 y H4. El filamento del DNA envuelve los octámeros de histonas con un número fijo de nucleótidos, 146 pares en torno a cada octámero. La unidad formada por un octómero de histonas y el filamento de DNA que lo envuelve recibe el nombre de nucleosoma y constituye la unidad estructural de la cromatina. Las proteínas no histonas son muy heterogéneas en su composición. Sus funciones pueden agruparse en 2 categorías. Algunas son estructurales e intervienen en la fijación de la fibra de cromatina de 30 nanómetros o de la forma de los cromosomas. Otras tienen funciones relacionadas con la actividad del DNA e intervienen en procesos como son la replicación, transcripción y su regulación. El nucleosoma es una estructura que constituye la unidad fundamental de la cromatina, que es la forma de organización del ADN en las células eucariotas. Los nucleosomas están formados por un octámero de proteínas histonas y aproximadamente 140 pares de bases nitrogenadas de ADN. El enrollamiento de DNA alrededor de las histonas para formar nucleosomas reduce 10 veces la longitud aparente de DNA. A este se le denomina fibra de 10 nanómetros, fibra básica de cromatina, una estructura de nucleosomas espaciados a lo largo de la molécula de DNA, por su grosor que corresponde al diámetro del nucleosoma. La fibra de 10 nanómetros también se le conoce como estructura de cuentas de rosario, por su aspecto característico al microscopio electrónico. Presenta la forma de un collar de cuentas como los cromosomas separados por el DNA de enlace. Formación de la fibra de 30 nanómetros. Las proteínas histónicas y no histónicas se conjugan con el ADN nucleico para dar paso a la cromatina, ambas con aportación similar en cantidad. Para la compactación, en primer paso es el nucleosoma, el cual se va organizando en estas fibras de 30 nanómetros de diámetro, para unos posteriores pasos de compactación.
Las histonas, que son proteínas necesarias para este proceso, son 4. Sumadas a la quinta histona, o H1, es la encargada de compactar el ADN y las otras proteínas en agrupaciones regulares, que a su vez se van a ir compactando cada vez más y más en bucles, hasta formar el cromosoma meiótico. Cromatina, heterocromatina y eucromatina. La heterocromatina es la de mayor grado de condensación en la cromatina interfásica. Constituye un 10% del cromosoma interfásico. Un conjunto de modificaciones atraen proteínas específicas, las no histónicas, para provocar una onda de cromatina condensada a lo largo del cromosoma, generando la prevalencia de este tipo de cromatina. El ADN en este tipo de cromatina casi no tiene genes, por lo que estos pueden no expresarse por su excesiva condensación. Esto puede traer enfermedades como el gen que codifica la globina B. Esto, con una alteración, puede generar una grave forma de anemia en un futuro. La eucromatina es el resto de la cromatina interfásica. Viene del griego eu, que significa verdadero o normal. Es un estado más extendido y abundante de cromatina. Cromosoma metafásico, centrómero y telómeros. Durante la metafase, en la mitosis o meiosis, los cromosomas se condensan y se pueden ir distinguiendo cuando se alinean en el centro de la célula en división. Estos cromosomas metafásicos se utilizan en la determinación del cariotipo para buscar anormalidades cromosómicas futuras. El centrómero es la región estrecha que separa los brazos del cromosoma que unen a las cromátidas en cada evento de división celular. Por otro lado, el telómero es el final del cromosoma. Son frecuencias repetidas de ADN, cuya principal función es proteger a este de algún daño. Conforme la división celular sucede, estos se van acortando, creando un reloj biológico que limita la cantidad de divisiones celulares de la célula.